Este módulo que voy a tratar aborda los aspectos asociados a la modernización de la gestión pública y en ese contexto a los temas eh, establecidos en torno a los sistemas administrativos, ¿no? Son las dos partes que vamos a ver, ¿no? Este, pero para ver la primera parte, que es el tema de modernización de la gestión pública, debemos tener presente que esa parte está asociada a entender tres aspectos, ¿no? Primero, a entender el Estado, ¿no? Como organización desde la cual se hace gestión pública. Si yo no conozco bien la organización desde la cual se hace gestión pública, es bien difícil entender de gestión pública, ¿no? Entonces, porque acá en la primera parte es modernización de la gestión pública. Para entender de modernización, tengo que entender lo que voy a modernizar, que en este caso es la gestión pública. Y para entender la gestión pública tengo que entender la organización desde la cual se hace gestión pública, que en términos generales se conoce como Estado. Entonces, diríamos que la primera parte va a estar entender la organización, es decir, entender el Estado. Pero luego viene la segunda parte. La segunda parte va a estar asociada a valorar la gestión pública. ¿Qué elementos debo considerar para analizar, comprender entender y comprender la gestión pública? Y esa es el segundo acápite. Y luego el tercer acápite que vamos a ver es que esa gestión pública no puede ser estática a lo largo del tiempo. Esa gestión pública va a ser dinámica y por lo tanto se va a necesitar actualizar de manera constante y permanente. A ese proceso de actualización se le conoce como modernización. Y así vamos a llegar a la modernización. Entonces son tres estadios, ¿no? Primer estadio, el estadio de la organización; segundo estadio, el estadio de la gestión; y tercer estadio, el estadio de la actualización constante y permanente de esa gestión, en torno a lo cual se desarrolla lo que conocemos como modernización. Y esa es la primera parte, ¿no? Que es la parte más robusta de este módulo. Esa parte se va luego a complementar con una segunda parte. La segunda parte tiene que ver con los sistemas. Ahí vamos a ver primero los sistemas que se utilizan en el marco de la acción pública, ¿no? Que son dos tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Y vamos a relevar ambos tipos de sistemas y luego nos vamos a introducir a los sistemas que tienen todas las entidades públicas, ¿no? Que son los sistemas administrativos. Y vamos a valorar cada uno de ellos generando una interpretación holística e integrada de los sistemas. Entonces, esa es la ruta que vamos a seguir en esta sesión. Entonces, espero que sea del agrado de todos ustedes. Miren, entonces, para entrar en materia, la primera parte: ¿cómo logro efectividad pública? ¿No? La efectividad pública se logra cuando uno obtiene una gestión eficiente a nivel de los resultados. Y para obtener una gestión eficiente a nivel de los resultados, lo que hay que hacer es tener claridad sobre lo que hace el Estado, lo que hace la organización que se llama Estado. ¿Y qué hace esta organización? Bueno, para gestionar, esta organización tiene que, en el marco de lo que hace esta organización, hay que considerar cuatro elementos. El primer elemento es el elemento de la política. El elemento de la política es muy importante porque la política, ¿qué es lo que da una orientación ideológica para la toma de decisiones que se hacen en el entorno de la cuestión pública? O sea, esta parte es sumamente importante, ¿no? Porque si no tengo la parte política clara, no voy a saber hacia dónde va el Estado. Y ahí
hay que entender el Estado desde tres niveles institucionales, ¿no? El primer nivel institucional es el Estado como tal, como marco general. El segundo nivel institucional es el gobierno y el tercer nivel institucional son las entidades públicas. Cada uno de esos niveles institucionales tiene su orientación ideológica. En el caso del Estado, el documento de orientación ideológica del Estado, ¿cuál es ese documento que guía la configuración ideológica del Estado? Ese documento viene a ser la Constitución Política del Perú, ¿no? Por eso se llama Constitución Política, es un documento político, no es un documento técnico. Contiene aspectos técnicos, pero su mirada, su enfoque es netamente político. Entonces, si yo quiero entender las características de los roles y responsabilidades que tiene el Estado, habría que analizar estos aspectos vinculados a las características del desarrollo de la política desde la acción del Estado. Otro elemento, otro elemento es el tema de el gobierno. En el gobierno, ¿cuál es la orientación ideológica? ¿Cómo saco la orientación ideológica del gobierno? Ahí lo que tengo que relevar son los planes de gobierno, que son documentos que todos los que postulan a gobernar tienen que presentar a la hora que presentan sus listas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es una obligación. Entonces, es el primer documento de orientación ideológica. Diríamos, eso es antes de que se gobierne. Una vez que entra el gobierno, el que gobierna comienza a dar sus discursos políticos, comienza a dar sus apreciaciones de lo que va a ser su gobierno, y ese es el otro aspecto que hay que analizar, ¿no? En algunos casos, como ocurre en el gobierno nacional, el gobierno nacional tiene que emitir una política general de gobierno. Entonces ahí tienes otro documento ideológico, ¿no? Que te va dando las prioridades de gobierno. Pero también, en el caso del gobierno nacional, la ventaja que hay es que el gobierno nacional tiene que presentar a la hora que asume el mandato ante el Congreso de la República y da su discurso el 28 de julio. Entonces, en ese contexto, ahí también hay orientaciones ideológicas. Otro elemento es cuando el premier o la premier tienen que presentarse al Congreso de la República para pedir el voto de confianza. Ese es otro elemento de carácter ideológico que se va configurando en la realidad. Entonces, como ustedes ven, hay también enfoque ideológico en el gobierno. Y luego viene la entidad pública. La entidad pública también tiene su enfoque ideológico a partir de lo que se conoce como la política institucional. En la política institucional, ¿dónde se tiene que revisar? La política institucional hay que revisarla, que es la política que orienta el quehacer de la entidad pública. Hay que revisarla en un documento de gestión que se llama el PEI, el Plan Estratégico Institucional. Ahí suele estar un acápite de la política institucional, donde se coloca una directriz, una orientación directriz de lo que se tiene que hacer en esa materia y se coloca, y en esa entidad, de acuerdo a la misión, objetivos que tiene, y se coloca, aparte de eso, lineamientos, ¿no? Que diríamos son aspectos estratégicos que se deben seguir para cumplir con lo establecido a nivel de la política institucional. Entonces, la política, ¿no? Primer elemento, hay que tener claridad sobre la política. El segundo elemento es la administración. Y ahí la pregunta es, ¿qué administra el Estado? El Estado, a través del gobierno y sus entidades públicas, suele administrar dos cosas, ¿no? Uno, recursos. Y cuando hablo de recursos, y esto para todo el curso, deben tenerlo en cuenta, los recursos son cuatro tipos de recursos. Los recursos presupuestales o financieros no son los más importantes, pero son importantes. Los recursos humanos. El tercer recurso es los recursos materiales, logísticos y tecnológicos. Y los recursos normativos,
¿no? Diríamos que si lo quisiéramos ordenar sería primero recursos presupuestales, luego recursos normativos para ver si hay la habilitación presupuestal, luego recursos humanos, que ese es el más importante de los recursos. Si no hay recursos humanos, por más que tengamos la plata, la norma autoritativa para hacer las cosas no se pueden hacer. Y por último, los recursos materiales, logísticos y tecnológicos. Todos esos son recursos que se requieren para la lógica de la intervención. Y la segunda cosa que se administra en el Estado es la entrega de bienes y o servicios. En la entrega de los bienes y o servicios es cuando se pone, diríamos en términos prácticos, se pone eh, tangible la intervención, ¿no? Porque cuando uno en la política habla sobre una intervención, da un desarrollo teórico, en los planes también, aunque se acerca más a la lógica de la intervención, pero es en los programas donde ya se da un enfoque tangible de bienes y servicios. Entonces, eso es lo segundo que se administra, cómo llegar a esos bienes y servicios y cómo llegar con esos bienes y servicios hasta la sociedad. Un tercer elemento que se analiza cuando uno analiza el Estado es el espacio territorial, el territorio. Y ahí, en el caso del territorio, del análisis territorial, toda entidad pública, todo nivel de gobierno, siempre ejercen su poder sobre un determinado territorio, al que comprende ese ámbito de aplicación. Si es un gobierno local distrital, será el distrito. Si es gobierno local provincial, será la provincia. Si es un gobierno local, si es un gobierno nacional, si es una entidad del gobierno nacional, será a nivel país. Ahora, claro, no siempre hay las capacidades y recursos para hacer todo lo que se quisiera o se podría hacer. Entonces ahí es donde también hay que tener en cuenta que territorialmente también se focaliza la intervención. Yo puedo focalizar territorios donde haya un mayor nivel de desenvolvimiento de la intervención. Entonces, bajo esos factores es que hay que analizar las características del territorio. Y a partir de las características del territorio yo puedo preguntarme cómo viven las, cómo viven las personas en ese territorio y cuáles son sus medios de vida para poder analizar el contexto de la intervención. Y un cuarto elemento es que el Estado tiene tanto poder, ¿no? El Estado tiene tanto poder. A ver, un ratito, estoy leyendo que no hay audio. ¿Alguien que no me escuche? ¿Se escucha o no? Hola, hola. Profesor, buenas noches. Sí se le escucha claro. Ah, ok. Listo, gracias. Entonces, el cuarto elemento es cómo el Estado somete a los habitantes a su autoridad. Y ahora estamos en un contexto, debido a muchos factores de desarrollo que tenemos, como el desarrollo tecnológico, es que los habitantes cada vez van a querer que menos el Estado los someta, que haya más interacción por parte del ciudadano, que haya más libertad, que haya más flexibilidad. Entonces eso también hay que tenerlo presente en la lógica de la intervención. Pero sí es cierto que el Estado para ordenarse tiene que plantearle requisitos, tiene que plantearle procesos, tiene que plantearle parámetros en las características y condiciones con las que se vaya dando la intervención. Entonces, cada vez que yo quiero entender el Estado para hacer gestión, estos son los cuatro elementos que yo siempre debo revisar. Y ya, yo lo explicaba acá de manera pues, general, pero uno ya llegando a su territorio, a un gobierno local, a un gobierno distrital, a un gobierno nacional, se le hace el mismo análisis, ¿no? ¿Cuál es su orientación política? ¿Por dónde va su parte administrativa de recursos y servicios? El territorio. Y por último, ¿cómo somete a los habitantes a la autoridad? ¿Cómo hace el Estado? ¿Con qué fuerza lo hace? Para poder, en función a eso, de armar una lógica de intervención que sea lo más eficaz y eficiente posible.